Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato. Me acompaña María José Pinto González Artiga, candidata a vicepresidente por Acción Democrática Nacionalista 7, a quien le doy la bienvenida. Hola Nicolás, muchas gracias por estar aquí y un mega abrazo a los que nos están viendo. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en el Dato, programa que es retransmitido a través de la señal de Innato S y Telepremier. Bien, para esta entrevista tengo 2 guiones y eso depende si es que ya rectificó, se acuerda de la última pregunta que le hice. ¿Barcelonista o Deportivo Quito, dijo usted, no? No, Deportivo Quito a muerte. Bueno, espero que hayan visto mi TikTok. Aquí está ya el guión separado para la fanática, militante, seguidora de Deportivo Quito. Bien, vamos a comenzar. Bien. Es que este proceso que ya pasó como campaña, ¿no? Como campaña electoral en esta primera vuelta, usted la vi en varios lugares del país. ¿Qué le dice la gente? Bueno, la gente habla mucho de esperanza, de mejorar, de tener un país con más justicia, con más igualdad y sobre todo de ser escuchados. Porque, Nicolás, muchas políticas públicas se han hecho desde un escritorio, desde la ciudad de Quito, como dice el presidente, desde nuestros hermosos despachos, y la verdad es que no puede ser así. Las políticas públicas tienen que ser hechas por la gente con los dolores que la gente tiene. A mí me gusta contar la historia de una chica en Latacunga que lo único que pedía, yo le fui a visitar porque era parte de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y fuimos a visitarle porque había varios problemas, teníamos varias alertas, pero al final de las visitas yo siempre les preguntaba si es que puedo hacer algo por ustedes o el presidente puede hacer algo por ustedes, que quisieran, lo que sea. ¿Qué le decían? Y esta chica me respondió, volver a estudiar, volver al colegio, poderme graduar. ¿Y entonces, por qué abandonan el estudio, por ejemplo? A ver, son chicas que son adolescentes. Muchas veces en los colegios no tienen tiempo para ir al colegio normalmente como lo hacían, o sus familias no les dejan volver, o ellas tienen, hay un sentimiento de culpabilidad también dentro y ellas mismas no quieren volver. Un poco de vergüenza, porque por la edad, que ya están un poco pasadas de la edad, ir a terminar el colegio les daría. O que se quedaron embarazadas muy temprano. Tenemos chicas de 13, 14 y 15 años que ya son madres y que no están en el colegio. Entonces, esta chica de 17 años me dijo, lo único que yo pido es terminar el colegio. Y ahí nos dimos cuenta que dentro de la política pública de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, no había una priorización para regresar a estas chicas al colegio. Entonces, ese es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer escuchando desde el territorio, desde la gente, qué necesita y qué quiere. Pero María José, yo le pregunto, llega a la vicepresidencia, ¿usted iría a visitar a esta señorita de la cual usted me está dando el testimonio? Sí, porque no podemos salir, a ver, cuando uno es autoridad o ministro, y pasa lo mismo en el sector privado, te vuelves gerente, entras automáticamente en un círculo de protección. Y que tiene que cumplir las labores de oficina, tiene que cumplir, o sea, eso toca, y eso le consume un montón de tiempo. Obvio, hay que cumplir, estar. Pero ahora con el internet, con todo lo que tenemos, es muy fácil también hacer ese trabajo desde otro lado. Ok, ya, perfecto. Sí, entonces podemos tener oficinas a lo largo y ancho del país. Claro, bien pensado, ¿no? Entonces, sí, hay que estar. Hay reuniones formales que se tienen que tener en los despachos, pero en realidad lo que necesitamos es saber lo que la gente necesita. No podemos entrar en ese de el ser todopoderosos y creer que tenemos la solución para la gente cuando ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. La gente te dice, quiero trabajar, ¿no? Pero para trabajar se necesita alguien que genere trabajo, ¿no? Ahora, al interno ustedes han conversado con el presidente Noboa de cómo podría ser esa generación de trabajo para justamente estos sectores que han sido olvidados de hace muchos años también. Además, no solo quiere trabajo, Nicolás, sino trabajo estable, que no es lo mismo, porque hay mucha gente que trabaja, pero no con estabilidad laboral. Sí. Entonces, hay que seguir invirtiendo en el país. El sector privado está volcado a generar más trabajo, porque si es que ellos crecen, generan más trabajo. Ahora, pero
un TLC, esta coyuntura que hay con Estados Unidos en este momento, traer unas 3, 4 empresas que yo siempre leo grandes de Estados Unidos, ponerlas aquí en Ecuador y emplear a todas estas personas. También, pero también tenemos que pensar en la exportación. Los datos de exportación del año pasado son muy buenos y tenemos que seguir generando esos datos, esa data, esa mejoría, porque así podemos subir. Por ejemplo, el otro día estuve en una de las empresas de flores exportadoras. El año pasado exportaron más de 1,000 millones y por cada hectárea más o menos generan entre 9 y 10 plazas de trabajo. Entonces es seguir incrementando. Pero el tema de las rosas hectáreas. es por la apertura que tiene, ¿no? Porque es diferente con el camarón. La apertura que tienen las rosas y obviamente la fama que tiene Ecuador con el tema de las rosas. Tengo entendido que también mandan a Rusia, ¿no? Y sí, recuerdo que decoraron, me parece, si no fue el Vaticano, me acuerdo para una sesión de la Santa Sede, ¿no? Es la cara ¿no? Más bonita que tenemos del Ecuador. Pero son productos que tienen un nicho. En realidad, ellos dicen que es una industria nueva, es más o menos desde 1986 que están las flores. Y me ha encantado entender la cantidad de trabajos que generan alrededor también, porque necesitan plástico, necesitan fertilizantes, necesitan la comida para indirectamente van generando más empleo. Es que las empresas generan indirectamente más empleo cuando crecen. Entonces, tenemos que generar un entorno en el que todo el mundo pueda crecer. Pero eso, Nicolás, solo hay cómo hacerlo juntos. En conjunto entre el sector público y el sector privado, entre la costa y la sierra, tenemos que dejar de pelearnos como ecuatorianos. Es hora de ya unirnos y creer los unos en los otros, porque el sector privado se ha dejado de confiar en el público y el público dejó de confiar en el privado. Pero es que el público de pronto ve, o sea, lo digo así directamente, a que el privado tiene que cumplir con sus impuestos y ya, pero no están viendo esa generación de trabajo y lo que está dando, porque yo creo que ser empresario aquí y en la China es de valientes. Y sobre todo una política pública de estabilidad. O sea, tenemos que tener, una presión que les quieran poner 50,000 impuestos y ustedes no tienen no venden prácticamente, entonces. Exacto, no, y no es un tema de irse solo hacia la empresa, sino mantener en armonía todos los sectores, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores, porque hay muchos chicos que quieren emprender, pero te dicen, tengo trabas como la central de riesgo. No solo la central de riesgos, pero el otro día me comentaban que tienen que pagar muchísimo dinero para sacar los registros sanitarios, por ejemplo. Entonces eso desanima a la gente realmente comenzar eso. Exactamente. Entonces, no estoy pensando en las empresas grandes. Sí, son las que más generan trabajo, pero estoy pensando en los emprendedores que también tienen la oportunidad de no tienen plata y no tienen el capital y ahí es donde la banca debería también tratar de ver cómo puede impulsar con un crédito para este tipo de cosas. Pero tú como emprendedor lo que quieres es generar trabajo, porque eso quiere decir que sigues creciendo. Entonces es un círculo en el que tenemos que estar todos en armonía para poder seguir creciendo. A ver, yo le sigo en TikTok, ¿no? Y me di cuenta que había un video donde habla y aclara, ¿no? Que no es que se pretende hormonizar a los niños, ¿no? Porque yo vi que le lanzaron mucho hate, mucho odio al ministro de Inclusión Económica y Social, ¿no? Entonces quiero preguntarle sobre esto, ¿cuál es su criterio con respecto a los niños y a las niñas que conozcan de estos temas en las escuelas? A ver, yo como mamá, lo que quiero o lo que quisiera es que mis hijos, sin importar nada, se sientan protegidos en las escuelas, se sientan que pueden ser parte de un entorno, y eso es lo que se pretende desde el Ministerio de Educación con el protocolo que tienen que generar, que eso fue lo que pidieron, eso fue lo que pidió la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pide nada más que lo que se haga es un protocolo para la protección de estos niños y niñas. Jamás se pretende ni incentivar ni legalizar, pero como mamá, yo sí creo, y las mamás que me están escuchando, lo único que queremos es que nuestros hijos se sientan, sobre todo en las escuelas en las que pasan tanto tiempo, escuelas y colegios,
que se sientan protegidos y que se sientan bien, que puedan hubo crecer una en un campaña entorno. donde hablaba de homosexualizar a los niños, no homosexualizar a los niños presentando este tipo de contenido que ellos quizás se puedan confundir. Jamás es un contenido, jamás, porque... O sea, había videos de que, por ejemplo, le preguntaban o habían algún tipo de ideología diferente. No, jamás, o sea, el meter el tema de ideología de género jamás se ha tratado. La ministra Alegría fue muy clara en qué es lo que se va a hacer y se va a hacer un protocolo para protección. Nada más. O sea, evitando el bullying. Evitando el bullying, evitando el chiste, porque eso también genera un malestar en los otros niños. Hay que proteger a los niños sin importar qué. Los niños se tienen que sentir protegidos. O sea, en esta parte también, de cierta forma, victimizarlos en el momento que se les empieza a proteger ellos, a sentirse como que ellos mismos cohibidos frente a otros niños que lo molestan, porque eso ocurre ahora y toda la vida ocurre y seguirá ocurriendo. Bueno, la protección tiene que ir hacia todos los ámbitos. Justo ayer estaba en Cotopaxi y estaba hablando con un amigo que es mucho menor que yo y me decía, María José, yo sigo sintiendo racismo. Sigo sintiendo racismo en el Ecuador en este año y es otra de las cosas que tenemos que acabar con el racismo, con el bullying en los colegios, con todos somos ecuatorianos y todos tenemos... Inculcar el respeto. Eso es respeto todo, ¿no? ante todo, respeto y protección, porque a las personas más vulnerables hay que proteger. En el tema de inclusión, también de los niños, por ejemplo, con autismo, también hay que proteger. Claro. Pero en este caso, vuelvo y le repito, o sea, el tema de que se podría ellos sentirse como que víctimas por algo que de pronto es natural, algo que, o sea, el autismo es algo natural, no es que ellos se lo buscaron, o sea, es algo que... Sí, o ser indígena eres... Exactamente, el tema de etnia es algo natural, sí, no podemos ir contra eso, pero no deja de ser que los muchachos, los jóvenes en el colegio quizás no lo comprendan. Entonces, ¿cómo poder tratar esos temas con los niños? O sea, que... A ver, no lo hace por malos tampoco. No. La ministra ha trabajado muchísimos años en el sector de educación. Tiene clarísimo cómo hacer para proteger. Y de nuevo, insisto, esto no podemos hacerlo solos. Esto tenemos que inculcar como ecuatorianos, como ciudadanos de un país en el que todos somos iguales, en el que todos merecemos respeto, sí, y además siempre cuidando a la familia. La familia es el núcleo importante, es un núcleo fundamental y hay que protegerla. Y de nuevo, como mamá, lo que quiero es que mis hijos estén protegidos en el lugar que más pasan. Muchas veces pasan más en las escuelas y en los colegios que en la casa. Entonces, ¿qué mejor que podamos proteger a todos sin importar de dónde vienen, quiénes son? Así, eso es lo importante, sobre todo que los niños tengan una infancia, una adolescencia feliz. Eso es lo que todos queremos. Y creo que todos vamos a querer eso. Y que se desarrollen plenamente para ser unos ciudadanos y cuente con el programa en lo que necesiten. Lo digo públicamente, envíenme información, porque estos temas hay que debatirlos, conversarlos, sobre todo así, y no convertirlos en polémicas. No se resuelve con marchas ni haciendo relajos, sino hablándolo, para que sean las personas que saquen sus conclusiones, que no es por hacer mal, sino por hacer el bien. Eso que quede claro, ¿no? Y generalmente, para que también sepa la gente, los protocolos que se generan en diferentes ministerios generalmente se generan con la sociedad civil. O sea, compartiendo, discutiendo, viendo cuáles... No es que Bloom se impone ahí. No, porque es igual, desde un escritorio no puedes generar un protocolo, una política, lo que fuera, sino compartiendo, siendo parte del entorno. Vi otro video suyo, ¿no? Donde dice que el 38.5% de las mujeres son amas de casa, son madres, digámoslo así también, que cuidan a sus hijos. ¿Me entendería así? No, lo que decía el video es que si no me equivoco, el 38.5 son cabezas de hogar. Eso quiere decir que son las que mantienen la casa. Ahora, indistintamente si tienen hijos o no, o sea, pueden mantener a la mamá. Exacto. Vamos a centrarnos en esta primera parte de la pregunta. ¿Por qué? Porque si tienen una mamá, un abuelo, eso ya es algo que les tocó. Pero también podríamos hablar de un embarazo no planificado.
¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque esto también le rebota a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen trabajo, no pueden mantener a las mujeres ni a sus hijos y muchas veces terminan presos por no pagar las pensiones alimenticias. Entonces, esto es un círculo vicioso que prácticamente destruye a la familia, porque no es que el hombre no quiere pagar o no quiere estar con sus hijos, o no es que la mujer, o sea, quiere que el hombre se vaya, o lo que sea. Es una situación muy difícil. Le dejo la pregunta así, totalmente abierta. ¿Qué han pensado hacer respecto a este tema? A ver, primero, y lo primordial, a mí me gusta hablar de dos temas. El uno, desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil justamente se da en entornos que no necesariamente tienen el cuidado específico. Hablamos mucho de nutrición porque tiene la palabra, pero no es un tema solo de alimentación. Entonces hay que cuidar el entorno de este niño y así que se desarrolle plenamente. Conectado a eso es el embarazo adolescente, del que hablábamos antes. El Ecuador tiene cifras muy similares a las de Haití. Y si queremos... Haití es el país más pobre de América, incluso más pobre que Cuba. Usted me está diciendo que estamos igual que ellos. En embarazo adolescente, sí. Entonces son... No puedo creer lo que usted me está diciendo. Yo conocí a Haití. Yo conocí a Haití, sí. O sea, de República Dominicana me conocí esa. Y voy a dar un dato que a mí me dejó, que nunca se me va a ir de la cabeza cuando yo vi a las madres vendiendo a las hijas en la carretera, vendiendo a niños. O sea, nunca se me va a olvidar esa imagen tan horrible. Entonces, no puedo creer lo que usted me está diciendo. Discúlpeme que le diga, que haga esa comparación, que estemos tan mal. Y es una política que se ha quedado olvidada por diferentes razones. No, yo no estoy para juzgar el por qué se ha dejado de hablar en el país sobre embarazo adolescente, pero es un problema que a mí cada vez que hablo me duele la barriga. Y aquí hay unas cifras que tenemos que entender. Si es que tú eres una chica que se queda embarazada, no pudiste seguir en el colegio, como ya lo habíamos hablado. Luego, no tuviste la oportunidad de seguir una carrera superior, sea técnica, sea universitaria. Muchas veces estás, no quiero utilizar la palabra condenada, pero es así. ¿Qué le toca? A tener menos remuneración, a trabajar en trabajos que no necesariamente son formales. O sea, lo que le toque hacer, o sea, para poder mantener. Para poder mantener a tu familia. Entonces, esa cifra es porque tenemos que empezar desde desnutrición crónica infantil hacia adelante a seguir estructurando en beneficio de las mujeres y de los hombres y de la familia políticas públicas que nos ayuden a todos en el entorno. Porque sí hay mucho peso también hacia los hombres de ustedes son los que tienen que mantener el hogar, cuando no es así. Las responsabilidades tienen que ser compartidas hacia la familia, hacia los hijos, hacia la casa, hacia los papás, muchas veces a las mujeres también, y esa cifra que tú me diste es también porque a las mujeres nos toca a nosotros cuidar de nuestros papás, cuando también debería ser compartida. Finalmente fueron los papás de todos, no solo... Claro, o sea, si tienen varios hermanos, pero si sos un hijo único, ahí sí la tiene complicada. Sí, por supuesto. Ahí es donde el entorno tiene que venir y tener también políticas para esas excepciones, etc. Así se construye, pero tenemos que empezar desde abajo, desde el principio, solucionando... Los índices de pobreza y lo que usted me está diciendo a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo creo que, si no me equivoco, en estos últimos 8 años la población del Ecuador ha aumentado muchísimo. Entonces está siendo reflejada con lo que usted me está diciendo. Yo recuerdo hace un par de años hablaba y era uno de los que impulsaba el tema de la adopción rápida, que sea mucho más ágil, para que no se promueva el aborto, ¿no? Yo quisiera preguntarle también su posición sobre eso. ¿Qué opina usted de eso? En estos casos también, por ejemplo, de estas madres, no hablemos del tema violación, sino de mujeres que tienen una situación económica precaria y les toca afrontar una situación así, que es un tema difícil y complicado. A ver, primero tenemos que hablar de prevención. Prevención, educomunicación, educación para
no para las mujeres, sino para todos, para el entorno. Una educación sexual. Eso. Educación sexual. Y hay que seguir como ecuatorianos buscando la solución adecuada y buscando una solución que abarque todo, porque yo el otro día discutía y le digo, no podemos hablar de aborto sin hablar también de adopción, porque tiene que haber diferentes aristas, tiene que haber diferentes soluciones. Entonces, yo sí creo que hay que hablar en un entorno más amplio, no solo de aborto o no solo de adopción, sino tener una política transversal que, como la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, ataque o resuelva o prevenga el tema del embarazo adolescente, de los embarazos no deseados. Entonces, va mucho más allá. Ahora, en el tema de, por ejemplo, de que los procesos de adopción sean mucho más rápidos, sería como una solución que se podría plantear para que las madres no aborten, incluso clandestinamente, como estaría ocurriendo. En Argentina, por ejemplo, legalizaron el aborto, pero ¿qué pasó? Que se incrementaron el número de abortos. Así es. Entonces, no sería, y el hecho traumático para una mujer. Entonces, sobre esas políticas, ustedes también trabajarían como una solución el tema de la adopción, por ejemplo, cuando hay un montón de niños que están en los albergues deseando ser adoptados. Sí, por supuesto. Siempre tenemos que hablar como ecuatorianos y proteger a los menores. Proteger a los menores de distinta forma. A ver, la adopción más rápida es una adopción, es real, o sea, se puede hacer, sí. Es manejable, pero siempre y cuando se proteja al menor. Yo quiero hacerle una invitación, y le digo por qué yo hago tanto énfasis en esto, porque yo estuve en un velorio que me invitaron en una ocasión de niños, bebés abortados. Y créanme, o sea, no quiero ni siquiera acordarme, porque es una sensación tan terrible y que a mí, en lo personal, me hace luchar para ver una solución a esto. O sea, así es. Yo le voy a invitar, cuando se dé esto, la voy a invitar, y porque nos pongas la luz, que nos pone llorosos, pero esta situación sí no puede, debe terminar. O sea, para mí, yo sí estoy muy comprometido en esta causa porque yo vi y sé lo que ocurre realmente. Entonces, sí me da muchísima, o sea, no sé, algo que me llega al corazón y sí quisiera en un momento invitarla. Encantado. Y asistamos para que usted vea, es un homenaje que se le hace a estos seres que no tuvieron el derecho que estamos todos los que tenemos aquí, pues, y sí quisiera que usted me acompañe en algún momento. Ya va a conseguir cuando hagan este velorio y usted me acompañe. Sería un honor contar con usted. Encantada, porque siempre hay que resolver desde todos los lados y escuchar desde todas las aristas. Es fundamental estar, y yo creo que hay que escuchar de diferentes lados, y conmigo siempre cuenten para cuidar el entorno familiar y la familia. Es lo primordial, pero hagamos una política que abarque todo el entorno, que solucionemos las vidas de estas chicas. Como ya tenemos más de 6,000 niñas dentro del sistema educativo, gracias a la visita y gracias al deseo de esta chica en La Tacunga, por ejemplo. Tenemos ahí una solución, una primera solución, pero tenemos que trabajar entre todos para abarcar todo, porque aquí entra los gobiernos autónomos descentralizados, claro, el Ministerio de Salud Pública, entran fundaciones, entra el tema de religión también. Entonces, son muchos actores que tenemos que trabajar en conjunto para encontrar la mejor solución para todo el Ecuador. María José, le voy a hacer una pregunta abierta, saliéndonos un poquito de este tema, para cambiar y refrescar un poco. Le damos un poquito ya. Sí. De agua, por favor. Quiero sacarte un poco de este entorno social para hacerle una pregunta, ¿no? Que debes haber escuchado muchas veces esta frase: Ecuador es un país rico. Lo que sí estoy de acuerdo es que contamos con los ecuatorianos somos los mejores los habitantes del mundo, eso sí. Pero lo del país rico, si es que tanto se repite esta frase que somos un país rico, yo te pregunto por estos últimos 20 años, ¿por qué entonces el Ecuador llegó a la crisis en la que está y que a Daniel Noboa le tocó asumir en un año los problemas de inseguridad, desempleo, economía, y todo el mundo le pone la pistola en la cabeza para que la haga así? ¿Qué opina usted de eso, María José? Dejamos de confiar. Dejamos de confiar los unos en los otros y dejamos de creer en nosotros mismos. Dejamos de creer en lo maravilloso que es el Ecuador. Nos hicieron pelearnos entre todos, dejar de confiar los unos en los otros, tener siempre el rechazo por ejemplo,
al sector público, al funcionario público que siempre está ahí para poner el pie, cuando no es verdad. En el caso de la empresa privada, dejamos que siempre es para enriquecerse y que lo único que quieren, tampoco es verdad. Tenemos empresas maravillosas que hacen muchísimo en el entorno y yo les puedo decir, dentro de desnutrición crónica infantil hay 187 acciones desde la empresa privada para erradicar la desnutrición crónica infantil. Pero eso no hubiera sabido si es que no estaba dentro de la secretaría. Entonces, es empezar y dejarnos de pelear entre regiones. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no podemos trabajar en conjunto los serranos con los costeños con los amazónicos? Y hay un celo, por ejemplo, en el turismo de que solo es Galápagos, cuando tenemos maravillosas cosas en el turismo también. Entonces dejemos de pelearnos y construyamos juntos el país que queremos. Más justicia, más igualdad, más empleo, menos inseguridad. Y creo que cuando entendamos a que los unos no somos mejores que los otros, que todos podemos aportar hacia con estas cosas que salieron tratando de poner a Manabí en contra de ustedes, ese meme que ya le sacaron también a usted diciendo que se ha peleado con el presidente Noboa, todas estas cosas, ¿usted cómo las ve? Con esa misma sonrisa nomás. ¿Ustedes quieren a Manabí? A ver, ¿Sí conoce Manabí? Sí, obvio, mi mami nació en Manabí. Manabí. Mi familia es manabita. Entonces, son esas cosas las que yo digo, dejemos de pelearnos, dejemos de discutir entre ecuatorianos, porque todos queremos salir adelante en conjunto. Todos tenemos en dónde aportar, hay espacio para todos, todos podemos crecer en conjunto, pero una de las cosas también, aparte de que dejamos de creer y nos peleamos, la otra cosa que tenemos que hacer es, en verdad, escuchar. Aprender a escucharnos los unos a los otros sin imponernos. ¿Y por qué te digo de esto? Ahorita que he ido mucho a Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, me he sentado con comunidades indígenas y de verdad sí tenemos un bagaje por los últimos acontecimientos que han pasado, sobre todo en Quito, de que cierran calles, etc. Pero ¿qué en verdad quieren? Lo que en verdad quieren es tener agua potable. Nos parece tan iluso o tan grave que las comunidades quieran tener agua segura y agua potable. La misma atención que se merecen como ecuatorianos que son. ¿Quieren que acerquemos los servicios del Estado hacia las comunidades? No es algo tan difícil, tan salido de concepto. Entonces eso quieren, veamos qué podemos hacer. Y en el caso del otro lado también es cómo nosotros podemos aportar para que las cosas sí funcionen, que queremos. Entonces es llegar abiertos de alma y de mente para poder generar ese país que queremos. Y ese es mi compromiso. Compromiso. Vamos a hacer una nueva entrevista. Muy bien. Verá. Pero no pueden faltar las 7 preguntas. Las 7 preguntas. Vamos a comenzar. ¿De sí o no? ¿Hombres y mujeres deberíamos ser juzgados en igualdad frente a la ley, sí o no? Sí. ¿Ecuador debería salir de la dolarización, sí o no? No. ¿Debe volver la materia cívica a las escuelas, sí o no? Sí. ¿La vida inicia en la concepción, sí o no? Sí. ¿Nicolás Maduro es un dictador, sí o no? Sí. ¿Está de acuerdo con la industrialización del cannabis medicinal en Ecuador, sí o no? Sí. Y finalmente la de rigor. Vamos a ver. ¿Hornado o encebollado? Esa está más difícil. No sé, encebollado. Pero el hornado es el clásico de la sierra. Sí, pero es que en las últimas semanas he comido tanto hornado que me acabas de decir encebollado y me acaba de dar unas ganas. Con arroz, con chifle. ¿Con chifle? Sí. ¿Por qué ustedes comen con arroz, no? ¿Tú comes con arroz? ¿No? Con pan, dicen que comen mucho. Con pan, yo he visto que comen con arroz, con canguil y con chifle. Pero es con arroz o con canguil, con arroz. ¿Sí? Yo como con canguil. Yo con chifle. Pero bueno, estimada María José, qué gusto tenerla aquí en el programa. Por favor, un mensajito a quienes verán esta entrevista. Bueno, la verdad para mí es un honor estar aquí. Es un honor poder servir al país también desde donde esté. Pero eso no lo podemos hacer solos. Esto necesitamos trabajar todos en conjunto hacia ese país con más justicia e igualdad que todos estamos buscando. Un beso.